Mientras Pedro Sánchez exhibía músculo político en la India diciendo que queda sanchismo para rato y que le esperemos hasta el año 2027 en donde seguramente otro socialista volverá a ganar las elecciones, la DANA arrasaba gran parte del Mediterráneo español. Y es que lo cierto es que Valencia se lleva la peor parte, pero lamentablemente también hay que lamentar víctimas mortales en la provincia de Málaga y también en Castilla y León. Lo que ha sucedido en el día de hoy con un Pedro Sánchez que ha prometido ayudas como vienen siendo habituales en este tipo de cosas inconcretas, ayudas que no precisan absolutamente nada y que si echamos la vista atrás y nos echamos las manos a la cabeza con lo que sucedió en el año 2021 con precisamente el volcán de La Palma, no son demasiado esperanzadoras. Es cierto que se han declarado 3 días de luto, es cierto que las víctimas mortales, que ya ascienden a más de 90, es lo principal en este momento, pero también pues todo lo que tiene que ver con lo económico, pues lógicamente guarda especialmente significado en estos momentos especialmente complicados, como digo, en la provincia o en la Comunidad Valenciana, pero también en otras tantas más. Lo cierto es que Pedro Sánchez ha vuelto a sorprender a todos y no precisamente para bien. Un Pedro Sánchez acechado en todos los sentidos. No lo vamos a comentar en un vídeo que tiene que ver más con pérdidas de vidas de tantos españoles, que lógicamente en este momento es lo más importante. Pero sorprendentemente, tal y como criticaba el líder de la oposición, Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar que cualquier momento es bueno para desviar la atención. Cualquier, en este caso, tragedia es bienvenida para, por la puerta de atrás, colar medidas mediante la vía del decreto ley. Y es que el gobierno acaba de revocar o acaba de modificar cómo van a elegir los consejeros de Radiotelevisión Española, y encima lo hacen a dedazo porque la jefa de prensa de Bolaños y una exdirectora de comunicación del PSOE están entre los elegidos. Lo triste de todo esto es que han elegido precisamente un día como hoy, con todo tan reciente y con esas imágenes de terror que inundan los noticieros y los telediarios, para colarnos esta ley. Han suspendido la sesión de control, pero no han suspendido el aprobar esta ley en la que se han ausentado tanto el Partido Popular como el grupo Vox. Todo esto, como digo, mientras Pedro Sánchez dice no os vamos a dejar solos, pero como digo, las palabras se las lleva el viento y lo que ha sucedido, y tenemos lamentablemente el ejemplo de La Palma muy presente porque está sucediendo todavía a fecha de hoy, porque el gobierno canario reivindica la cesión de competencias por parte del gobierno central a Canarias para dejar de paralizar esas ayudas de 100 millones de euros, para de alguna manera tratar de aliviar un poco la situación que atraviesan en La Palma con unas catástrofes y pérdidas económicas tremendas. Es cierto que no hubo que lamentar tan solo una vida en el caso de La Palma, aunque según datos del INE murieron muchas personas durante esos meses, entonces no queda muy claro realmente si de manera indirecta o indirecta hubo fallecidos o no por el volcán, pero lo cierto es que en este momento todo el mundo está hablando y algunos medios de comunicación lo están criticando de una manera verdaderamente tremenda, y es que Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Pedro Sánchez ha utilizado, como vemos, este momento para colar nuevas leyes, para colar nuevas medidas y para sacar adelante su agenda. Todo esto cuando ya son, lamentablemente, ojalá que se quede en eso, pero lamentablemente son ya 95 los muertos y todavía quedan pues decenas de desaparecidos, y la que ya es considerada la peor gota fría del siglo en España, porque las autoridades confirman, como digo, 92 muertos en Valencia, un fallecido en Málaga y 2 en Castilla-La Mancha. La EMET eleva el nivel de aviso a naranja. También hay mucha expectación, o mejor dicho, preocupación por lo que sucede en Cádiz, que está en nivel rojo por riesgo de acumulación de agua, y el gobierno anuncia 3 días de luto. En este momento pues ya sabemos que también se hace política, que también se echan los trastos a la cabeza los unos a los otros, críticas al gobierno popular en la Comunidad Valenciana por haber suprimido, dicen algunos, pues la unidad militar de emergencia en esta comunidad autónoma. El gobierno pues declara zona como altamente afectada, no todavía como zona catastrófica, y lo cierto es que bueno, que la preocupación sigue en las calles porque son muchos los que todavía continúan desaparecidos y son muchos los que cuestionan la actitud de todos los políticos, porque en este tipo de cosas, lamentablemente, en este país estamos muy acostumbrados a que casi ningún político, por no decir absolutamente nadie, esté a la altura de las circunstancias. Pero muchos comentan, el propio Alberto Núñez Feijóo lo criticaba, como digo, esta misma mañana de la siguiente manera, con unas palabras verdaderamente contundentes que cada vez más personas en las calles pues respaldan. No entiendo el respeto selectivo a las víctimas. El pleno se suspende, pero el pleno de control de Radiotelevisión Española se convoca. Verán ustedes, sin peros de ningún tipo, esta actitud es despreciable. No son del todo conscientes de la gravedad
de la decisión que han adoptado. El Pleno del Senado se ha suspendido por unanimidad. Estamos a disposición de todos los gobiernos de las comunidades autónomas afectadas. Le pido al Gobierno que celebre inmediatamente un Consejo de Ministros, que declare luto nacional y que este Pleno no se celebre. Como vemos, las críticas a Pedro Sánchez pues crecen a cada día que pasa, y es que son muchos los que no entienden que cuele por la puerta de atrás o que según sus intereses sea tan urgente aprobar este tipo de medidas como es renovar el Consejo de Radiotelevisión Española, cuando podría estar ya anunciando medidas, porque en este tipo de cosas las ayudas cuanto antes lleguen mejor, y sobre todo pues las soluciones también. Como digo, 3 años en La Palma sin tener absolutamente nada en claro, con todavía gente durmiendo casi que en barracones, una situación completamente excepcional después de 3 años, y la sensación de que lamentablemente, ojalá que Dios no lo quiera, la historia puede volver a repetirse en el caso de Valencia, la situación más terrible de este siglo sin duda, porque es verdaderamente catastrófico. Muchos lógicamente echan la vista a los medios de comunicación, a los propios gobiernos y a la falta de previsión que ha ocurrido en todos los sentidos. Muchas veces pues alarman, muchas veces nos dicen cuidado, no salgáis de casa que va a suceder esto, y en una situación tan grave como esta no ha habido demasiada previsión ni demasiada anticipación ni absolutamente nada. Muchos lamentan por qué no declararon pues algún tipo de medida excepcional, como que la gente se quedase en sus casas, no acudiese a trabajar, no hubiese tantos desplazamientos y no tuviesen tantos quehaceres. De hecho, lamentablemente nos llegan unas imágenes rarísimas de niños casi que arrastrados por las calles de Cádiz, cuando, insisto, teníamos el ejemplo tan solo unas pocas horas atrás. Ayer sucedía en Valencia y todavía en Cádiz veíamos como gente se jugaba el tipo por acudir al colegio, por cosas como tan cotidianas como esta, pero que demuestra que efectivamente en este país quizás no estamos preparados para según qué cosas, no estamos demasiado acostumbrados a los efectos meteorológicos adversos, pero tenemos ejemplos como por ejemplo el de Murcia, terremotos, tenemos volcanes como el de La Palma y tenemos pues estas lluvias torrenciales, estas danas que han acompañado a Valencia en el pasado, año 56, año 57, y muchos también echan la vista atrás a gobiernos socialistas y a la demolición de presas. También es pronto para decir ese análisis, pero muchos condenan también al gobierno socialista por estar derribando lo que muchos consideran como las presas de Franco, ¿no? Que dicen que guardarían un papel clave en estos, pues vamos, en estos torrentes que estamos viendo por todos lados y estas aguas que se acaban llevando por la vida, pues no solamente lo económico, coches, viviendas, enseres, sino también lamentablemente vidas de tantas y tantas personas. Ojalá, como digo, que la cifra se quede ahí, no supere ni mucho menos la centena, pero ya 92, 94 o 95, como se está diciendo en estos últimos minutos, pues es suficiente como para reflexionar y como para pensar que quizás era el momento de estar a la altura de las circunstancias, de sacar medidas, de estar al lado de la gente, de coger ese Super Puma, de coger ese Falcon al que estamos acostumbrados por parte de Pedro Sánchez y plantarte en las calles y plantarte cerca de esa gente que sin duda necesita aliento y sin duda necesita, pues eso, ayuda en un momento muy complicado en el que las vidas pues ya están perdidas lamentablemente, pero quedan familias rotas, quedan casas destruidas y queda mucho por hacer. Ojalá que Radiotelevisión Española y su consejo hubiesen podido esperar, y ojalá que en el Congreso se hubiesen dedicado este 30 de octubre de 2024 a otro tipo de cosas más interesantes probablemente para el común de los españoles, porque estés donde estés, lógicamente estás echando la vista a lo que sucede, como digo, en Valencia, pero también en otras comunidades autónomas. Queremos lo mejor para ellos como españoles, es lo que nos une, y probablemente que haya una persona, un consejero, o que se nombren 2, 4 o 12 consejeros en Radiotelevisión Española es algo que en este momento, por decreto ley, no les interesa absolutamente a nadie.